A ver, ¿qué es lo que diferencia a un ladrón de un pirata? Igual nos vienen a la cabeza parches en el ojo, loros en el hombro, pero no. La respuesta es mucho, mucho más simple y la verdad bastante extraña. Es solo una cuestión de unos pocos kilómetros de agua. Es que en el océano no hay vallas, claro, pero sí que hay unas fronteras invisibles que lo cambian absolutamente todo. Así que hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo una simple línea en un mapa puede decidir si un asalto es un robo o es piratería, o incluso, ojo, terrorismo. Y ojo, que nadie piense que esto va de historias del siglo XVIII, de piratas del Caribe y todo eso. Para que quede bien claro, vamos a empezar con este titular que es de 2022, o sea, de anteayer, como quien dice. La inseguridad en el mar es un problema súper urgente, muy real y que afecta a zonas clave como la Sonda de Campeche, en México. De hecho, la cosa está tan tensa que, como se lee ahí, ya se hablaba de un posible estallido social. Y claro, ante una situación así, México se lo toma muy, pero que muy en serio. Es que no estamos hablando de un delito cualquiera, ¿eh? Según su Ley de Seguridad Nacional, un ataque en sus aguas no es solo un crimen. No, es una amenaza directa al propio Estado. Y eso, claro, eleva las apuestas a un nivel, bueno, completamente distinto. Vale, entonces, para entender de verdad de dónde viene todo este lío, lo primero que tenemos que hacer es visualizar el mapa del océano, pero no el mapa físico, sino el legal, que es increíblemente complejo, porque a los ojos de la ley, el mar no es una masa de agua toda igual. Vamos a ver cómo se divide y por qué estas divisiones son tan importantes. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué es tan difícil vigilar el océano? Bueno, pues la respuesta está en dos cosas. Primero, su inmensidad, que es obvio, y segundo, en las diferentes jurisdicciones que se solapan. Es que esto no tiene nada que ver con tierra firme. Aquí, el poder de un país se va como diluyendo, ¿no? Cuanto más nos alejamos de la costa, más débiles. Y eso, claro, crea unas zonas grises que los delincuentes, bueno, pues saben aprovechar a la perfección. A ver, aquí lo tenemos, el mapa legal del océano. Todo bien desglosado. Para entenderlo fácil, imaginemos que son como capas de poder, como las de una cebolla. Las primeras 12 millas náuticas son el mar territorial. Ahí el país que tiene la costa es el rey absoluto. Manda en todo. Después, hasta las 200 millas, tenemos la zona económica exclusiva. Aquí la cosa cambia. El país ya no tiene control total, solo sobre los recursos, ¿vale? La pesca, el petróleo, ese tipo de cosas. Y ya si nos vamos más allá de las 200 millas, entramos en alta mar. Y esto ya es una especie de salvaje oeste legal. Es territorio de todos y a la vez de nadie. Y esta distinción que acabamos de ver es, bueno, es crucial, hay que entenderla bien. Dentro de su mar territorial, un Estado tiene soberanía, o sea, control total. Es como si fuera una provincia más de su territorio, pero de agua. Sin embargo, en la zona económica exclusiva solo tiene jurisdicción. Y esto significa que su autoridad es limitada, solo para cosas muy concretas como la pesca o sacar petróleo. Por ejemplo, no puede impedir que un barco de otro país simplemente pase por ahí navegando. Esta diferencia, soberanía frente a jurisdicción, es la clave de todo este rompecabezas legal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde esas líneas invisibles de las que hablábamos al principio cobran una importancia, bueno, dramática. Porque el mismo acto, un asalto a un banco, con la misma violencia, puede llamarse de tres formas legales totalmente distintas. Y todo depende de dos cosas: dónde ocurre y por qué ocurre. Vamos por partes. Empecemos por lo que pasa más cerca de la costa. Si un ataque ocurre dentro de esas primeras 12 millas náuticas, en el mar territorial, la Organización Marítima Internacional lo llama robo a mano armada. Lo importante aquí, la clave de todo, es la ubicación. Ocurre dentro de las aguas donde un país tiene soberanía total. Vale, y ahora, atención, porque si esa misma banda, con las mismas armas y con el mismo objetivo, que es robar, hace exactamente lo mismo, pero en la milla 13, o sea, un poquito más allá de la costa, zas, ya no es un robo. Legalmente acaba de convertirse en piratería. Es increíble, ¿no? La única diferencia ha sido cruzar esa línea invisible de las 12 millas. Esto demuestra de una forma brutal lo decisiva que es la geografía en el derecho marítimo. Y todavía nos queda una tercera categoría. ¿Qué pasa si el objetivo del ataque no es el dinero, no es robar, sino enviar un mensaje? ¿Un mensaje político o ideológico? Pues en ese caso da absolutamente igual dónde ocurra. Da igual si es a 5 o a 50 o a 500 millas de la costa. Se clasifica como terrorismo marítimo. Aquí la clave no es el dónde, sino el por qué. La motivación lo cambia todo. Hubo un año que fue un punto de inflexión, un momento que lo cambió todo y que obligó al mundo entero a sentarse y a reescribir las reglas del juego en el mar. Ese año fue 1985. Un suceso dramático en el Mediterráneo dejó claro que la vieja definición de piratería simplemente ya no servía.
Hablamos, claro, del secuestro del crucero italiano Achille Lauro por un comando terrorista palestino. Fue un shock, una llamada de atención a nivel global. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todas las leyes marítimas estaban pensadas para la piratería de toda la vida, la que busca dinero. Este secuestro demostró que el mar también podía ser un escenario para el terrorismo político y lógicamente forzó a la comunidad internacional a crear nuevos tratados, nuevas leyes para hacer frente a esta nueva amenaza. Muy bien, ya entendemos el problema, las líneas, las definiciones. Ese es el primer paso. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo se soluciona esto? Bueno, pues el análisis en el que se basa esta explicación no se queda solo en el diagnóstico, va más allá y traza un rumbo, una especie de hoja de ruta muy clara, para que países como México puedan de hecho recuperar el control de sus aguas. La estrategia que se propone se basa en 3 pilares fundamentales. Vamos a verlos. Primero, adoptar los tratados internacionales más modernos. Es de cajón, no se puede luchar una batalla del siglo XXI con leyes del siglo XX. Segundo, y esto es importantísimo, definir una política nacional clara, que todo el mundo sepa a qué atenerse, cuáles son las reglas. Y tercero, que quizá es lo más complicado, fomentar la cooperación total entre agencias. Hay que conseguir que todos los organismos del Estado remen en la misma dirección, porque esto es un problema demasiado grande para que lo afronte un solo ministerio. De hecho, el análisis señala un agujero, una laguna muy específica y que tiene mucha importancia. Resulta que, a día de hoy, México todavía no ha comunicado a la Organización Marítima Internacional cuáles son sus normas sobre el personal de seguridad armado en los barcos, o sea, sobre si se pueden llevar guardias privados armados o no y cómo. Y esta falta de una política clara, pues lo que crea es un vacío, una incertidumbre que complica muchísimo la protección de los buques. Y claro, cuando decimos cooperación, no es una palabra bonita y ya está, no es algo abstracto. Estamos hablando de una red súper compleja de ministerios y agencias. Mirad la vista: Asuntos Exteriores, Defensa, Hacienda, la Fiscalía General, Energía. Todos, absolutamente todos, tienen algo que decir y que hacer aquí. La solución, y esto es clave, no es solo poner más barcos de la Armada en el agua. La solución pasa por un esfuerzo coordinado de todo el aparato del Estado. Hay una cita de Alan Turing, que de hecho se incluye en el documento original, que creo que resume la situación a la perfección. Viene a decir que solo podemos ver una pequeña parte del futuro, pero la suficiente como para darnos cuenta de que hay muchísimo por hacer. O sea, no podemos adivinar cada amenaza que vendrá, pero lo que ya estamos viendo ahora mismo es más que suficiente para saber que quedarse de brazos cruzados no es una opción. Queda un trabajo ingente por delante. Y con esto, en cierto modo, volvemos al principio de todo. El océano es un espacio vital, nos conecta, es de todos, pero como decíamos, no tiene vallas. Y en esa inmensidad, poner orden es un desafío gigantesco y constante. Así que la pregunta final no es solo para México, es para todo el mundo. En ese gran azul, ¿quién está realmente al mando?